taller de la tarde, aunque luego sabéis que queda una sesión más, la de que os invito a que os quedéis todos, la de los jóvenes cardiólogos, que seguro que está fenomenal, y ya cerramos la tarde. Vamos con el tercer taller, el de cardiología deportiva. Lo va a moderar la doctora Amelia Carro, que, como sabéis, pues dirige y es la fundadora del Instituto Corvilud. Y es una cardióloga independiente, que a veces lleva eso mucho. Es totalmente independiente y la verdad que yo de ella siempre aprendo mucho, pero desde luego de quien aprendo siempre mucho es de la doctora Araceli Boraita y de la doctora María Dolores Masia, que son expertas y referentes nacionales en cardiología deportiva. Araceli Boraita, desde luego, desde que éramos todos los que estamos aquí, o casi todos los que estamos aquí, muy jóvenes. Y María Dolores Masia pues se formó con ella, es bastante más joven y está trabajando ahora en el Hospital Clínico de San Juan de Alicante, pero también ha hecho en el ámbito privado muchísima cardiología deportiva, así que yo creo que de las dos podemos aprender mucho, así que no me entretengo más y le paso la palabra a la doctora Amelia Carro. Muy buenas tardes a todos, gracias por asistir. Y vamos a pasar a un campo bastante diferente de lo que llevamos viendo durante el día de hoy, que estamos evaluando el riesgo de pacientes que nos vienen con una valoración de tener enfermedad o después de tenerla, y pasamos a un campo completamente distinto, que es el aparentemente sano, que le dicen que tiene algo y no solo no se lo cree, sino que pide una segunda opinión. Y de eso nos va a hablar, para comenzar, Araceli Boraita, que coordina conmigo el grupo de trabajo de cardiología del deporte y pues es la persona que durante casi 35 años ha evaluado a los deportistas de alto nivel de este país. Entonces es un campo bastante desconocido para todos, sobre todo si nos llega una segunda opinión, a veces no sabemos qué hacer, y ella nos va a contar un poquito algunos ejemplos. Sin más le doy la palabra. Araceli, todo tuyo. Y ejercitaros, ejercitar la mente, porque aquí estamos a ello, a ejercitarnos, y abiertas todas las preguntas, que seguro que hay muchas. Bueno, buenas tardes a todos. Como no, es un placer estar aquí hablando de mi libro. Mi libro son los deportistas de competición, pero en este caso os voy a poner un caso clínico que creo que nos va a enseñar a todos mucho y que os va a hacer pensar un poquito qué haríais vosotros en ese lugar o mi lugar cuando me piden segunda opinión, que en realidad no era segunda, era tercera o cuarta, pero que vienen como a ver si yo qué les digo y qué pueden hacer, ¿no? Bueno, voy a hacer como introducción que cuando estamos valorando un deportista, ya no me meto si es de élite, es aficionado, es de base, pues lo primero que vamos a intentar es identificar si existe alguna cardiopatía subyacente, que puede estar ahí debajo, que uno puede tener una miocardiopatía y ser un excelente deportista, eso no está reñido, y tenemos que diferenciar si lo que estamos viendo es una adaptación al deporte y dentro de eso, si es una cardiopatía, pues sobre todo valorar cuál es su pronóstico a corto, medio y largo plazo. Y un tema que nunca tenemos que olvidar es que si ese deportista está adaptado o no al deporte que está practicando. Bueno, cuando tenemos un deportista con sospecha de una cardiopatía tenemos que recurrir a todo. Es muy importante en los deportistas tener una historia clínica en que tengamos una historia deportiva, que sepamos qué ha hecho a lo largo de su vida para saber si los hallazgos están en consonancia o no con el deporte practicado a lo largo de su vida. Tendremos que recurrir al eco, tanto de reposo como de estrés o farmacológico, y muchas veces, aparte de la utilidad de la prueba de esfuerzo, como se ha visto antes en el taller, para valorar cómo es su capacidad funcional o su potencia aeróbica máxima, pues a veces esto no nos dice nada y tenemos que recurrir a unas técnicas de imagen como pueden ser la cardioresonancia, los estudios de perfusión miocárdico o incluso el angiotal, incluso el estudio hemodinámico. Bueno,
También sabéis que el riesgo de eventos cardiovasculares en deportistas altamente entrenados es realmente bajo, y afortunadamente, porque Dios es bueno y no se mueren más de los que se mueren cada día. Y que las causas de muerte súbita son muy diversas y que muchas veces estas técnicas de imagen no nos sirven para diagnosticar con precisión si esto que estamos viendo en este deportista es una adaptación al deporte o por el contrario es una patología, una miocardiopatía que está silente debajo y que es un deportista. Y que tampoco tenemos referencia cuáles son los valores de normalidad de estas técnicas de imagen, tanto en el TAC como en la resonancia, como en el eco. Por eso la Guerche dice, y yo estoy de acuerdo con él, que estas técnicas de imagen no deben ser usadas en el cribado convencional de estos deportistas porque muchas veces nos van a llevar a unos líos que no vamos a saber qué decir y que salvo la eco, que sí que está indicada porque nos va a permitir ver la adaptación a ese deporte, pues las otras técnicas de imágenes solo se deben usar cuando sospechemos que ese deportista tiene una patología. Y digo eso porque este es el caso que os voy a presentar. Se trata, en este caso digo que viene a que consultar para segunda opinión conmigo, porque ha sido diagnosticado de una displasia ritmogénica del ventrículo derecho. La miocardiopatía hipertrófica, las dilatadas, son más fáciles de diagnosticar, pero malo cuando un deportista ya viene con el marchamo de que tengo una displasia. Malo es poner el diagnóstico, pero peor es quitarlo y decirle no la tienes. Pues se trata de un hombre de 42 años, normoconstituido, 75 kilos de peso, unos 78, que tuvo una osteopatía dinámica de pubis, ya lo veréis por qué, a los 18 años, que tuvo un ataque de gota y por hiperuricemia y que tiene cifras limítrofes de tensión arterial, pero que no presenta otros factores de riesgo. Este deportista practicó desde la infancia en fútbol 11 y tenis de mesa, fue a nivel competitivo fue base y escolta en un equipo de baloncesto hasta la edad de 30 años y a los 33 años se inició en el triatlón, empezando con modalidades muy cortas y de media distancia y olímpicas, y entrenaba habitualmente 300 kilómetros a la semana de bicicleta, más la carrera a pie 2 días en semana en sesiones de 10 kilómetros a un ritmo de 4:30 al 1000. Eso es importante, no es lo mismo correr a 4:30 al 1000 que correr a 5,5 o a 6 kilómetros el 1000, y además nadaba a la semana 2.500 a 3.000 metros 2 días por semana. No solo hacía esto, sino que como es de Guadalajara, hay afición al frontón, ha hecho mucho frontón, largo y corto, y a la edad de 37 años, pues por una lesión ya dejó de hacer el triatlón y se dedicó solamente a dejó la carrera a pie y solo hace ciclismo y natación. Y lleva 2 meses sin entrenar y está desesperado porque, claro, le han dicho que lo que tiene le puede producir una muerte súbita y que no puede hacer nada de deporte. No ha hecho ni caso y sigue haciendo 60 o 70 kilómetros, eso es habitual también, aunque le diga al cardiólogo que no puede hacer nada, si están acostumbrados a hacer mucho deporte, pues sigue haciendo 60 o 70 kilómetros a la semana en vez de 300, y nada también a ligera intensidad, también 2 días en semana, y además hace trail, caminando o trotando con desniveles de 400 metros. O sea, lo de estarse quieto y parado, eso no ha ido con él. Fijaros que en el año 2019 fue por un reconocimiento de empresa sin más que le ven un electroalterado. Entonces lo mandan a su cardiólogo de referencia de su hospital y le hacen un electro, un eco, y como en el eco ven dilatadas las cavidades, pues no se les ocurre otra cosa que pedirle una resonancia. En la resonancia se ve que está dilatado el ventrículo derecho y que tiene una pequeña disquinesia focal en el tercio medio de la pared libre y anterior del ventrículo derecho, y una FVD pues del 45%, y ahí sale yo con el título de displasia arritmogénica del ventrículo derecho totalmente asintomático. Este es el electro, a ver qué os parece. Es un electro bastante anodino, en lo que a mí me llama la atención que efectivamente tiene un corazón destrorotado en el eje longitudinal con S1 QTT3, que tiene unas ondas test negativas en V1 y V2 y negativas positivas en V3. Cuando yo lo veo le dije, tú no tienes una displasia.
Y me dice, ¿por qué está usted tan segura? Digo, porque este electro es de un deportista altamente entrenado, pero esto no es de displasia. Por mucho que las guías digan que cuando hay ondas test negativas hasta más de V3 o V3 y en cara inferior hay que sospechar displasia. Este sueco, mirar que tiene una buena ventana en la cual tiene un ventrículo dilatado izquierdo, pues contiene 92 mililitros por metro cuadrado, una dimensión diastólica de 59,5 efectivamente, un índice de masa ventricular izquierda de 117 gramos por metro cuadrado, tiene la aurícula izquierda dilatada en su dimensión antero-posterior, eso sería lo más patológico en este caso, pero tiene unos parámetros de contractilidad absolutamente normales. Aquí veis otro hallazgo muy típico de los corazones de los deportistas altamente entrenados en potencia aeróbica, que hay un aumento de la trabeculación que se empieza normalmente en el tercio medio a nivel de la cara posterior posterolateral, que progresa hasta el ápice y que tiene un aumento de la... No sé si esto tiene puntero. ¿Tiene puntero esto? No lo sé. Aquí veis esta zona, que un aumento de la refringencia en la unión de la pared libre del ventrículo derecho con el septo posterior, que también es un hallazgo que vemos mucho en deportistas, pero que para nada a mí me hace sospechar que estamos ante una miocardiopatía ritmogénica. Le hice un strain y efectivamente los deportistas ya sabéis que tienen valores de strain inferiores a la población general, y eso hay que saberlo. O sea, en nuestro equipo damos normales hasta 18, pero en los deportistas lo normal es que tengan un strain más bajo que la población general, y efectivamente tenían un strain longitudinal global de menos 15,7 con una FEBI en 2D de 50%, pero que tenía una relación septal de 9,3, pero una onda S que no lo veo yo aquí muy bien, pero era absolutamente normal en la cara lateral, y que yo seguía pensando lo mismo. Bueno, ahora aquí tenemos los datos del ventrículo derecho. Veis que es un ventrículo derecho que está muy trabeculado, con una gran banda septomarginal, que efectivamente lo tiene dilatado, tiene en el eje corto proximal un valor de 39 milímetros, distal de 30,6 y en el eje largo tiene 43 milímetros. Y también en el 4 cámaras, en el tracto de entrada, pues tiene 48 milímetros a nivel basal y 33 en el nivel medio. Le hago el patrón tisular para ver cómo está ese ventrículo derecho, y tiene pues efectivamente un patrón rigurosamente normal, y tiene un TASE de 29, o sea, nadie pone en duda que tiene disfunción, que no tiene disfunción del ventrículo derecho, y una onda S de 19. Bueno, pues esta es la resonancia, en la cual efectivamente verifican que tienen un ventrículo izquierdo dilatado con una FEBI del 55%, un ventrículo derecho también dilatado con una FEBI del 45%, dilatación de ambas aurículas, y además tiene una hipertrabeculación muy generalizada de ambos ventrículos, pero sin reunir ningún criterio de no compactación. Se le hacen los mapas de T1 y T2, que están rigurosamente normales, y se le hace un realce tardío, que se ve que no hay zonas de realce, tanto ni focales, ni intramiocárdicas, ni de ningún tipo. Bueno, con esto yo voy a haceros 3 preguntas, y es: ¿cuál es el diagnóstico que pensáis que tiene este deportista? Y la primera pregunta es: ¿se trata de un deportista que muestra una dilatación biventricular que sugiere que está haciendo una miocardiopatía dilatada, independientemente de su hipertrabeculación, que puede ser una variante normal? 2. ¿Es un deportista que puede tener una miocardiopatía ritmogénica, pero que todavía no ha mostrado disfunción ventricular? Y C. Es un deportista que presenta una hipertrabeculación en relación con un epifenómeno de adaptación al deporte en el seno de un corazón del deportista. A ver, los que pensáis que es A, que levanten la mano. ¿Vosotros con qué os quedáis? Con la C. Y le dais acto, ¿no? Entonces, ahora tenéis que firmarle la ficha. Le decís: A, no puedes hacer nada de deporte, solo puedes hacer deporte recreacional, o no hay ningún problema y puedes hacer todo tipo de deporte. ¿Qué le haríais? Le firmáis la ficha, le decís: no tienes displasia y eres apto para la competición. Eso es lo difícil. O sea, lo difícil no es diagnosticar, lo difícil es que tú vas a tener que firmarle la ficha para que lo haga. ¿Todos le firmaríais la ficha? Un ECOS 3 para ver qué.
cómo responde el ventrículo, sobre todo durante el ejercicio. Bueno, yo no se lo hice porque no lo quise, lo consideré, pero bien, me parece muy bien. Lo más fácil es que responda fenomenal. Por eso mismo, con más motivo que es un ventrículo. Pero si respondiera mal, me parece bien, es correcto. Pero hay que estar entrenado, o sea, una persona que mueve estos vatios, un eco de estrés, tienes que llegar a máximo. No vale con que haga 150 vatios. Vale. No, sí, bueno, no sé. Ya lleva 2 meses. Bueno, pero no es en reposo. Hace trampa, o sea, no lo vas a parar. A este no lo vas a parar como no pierdas a ninguno. Yo voy a hacer una intervención como moderadora y os voy a enfatizar toda la historia que le ha hecho deportiva a Araceli, porque posiblemente este paciente os presenta en el caso, como se hace a veces en consultas cortas, 42 años, colesterol en el límite, strain bajo, función sistólica del ventrículo izquierdo límite, diríais enfermedad coronaria. Entonces, para que veáis lo que puede depender el hacer o no una buena historia deportiva y orientar el caso, que yo creo que esta historia está basada fundamentalmente en la historia deportiva. Y también mucho preguntar sobre pues eso, consumo de ergogénicos y estas cosas. No consumía nada. Sí, pero que bueno, que a veces es importante también en este terreno, la historia es fundamental. Solo corroborar una cosa, no ha tenido síntomas, ¿no? Ni de síncope, ni de nunca, síncope, nada. Asintomático ¿Nunca? total. ¿Y en qué situaciones las cardiólogas deportivas pedís un estudio genético, aunque tarda lo que tarda? Bueno, ahora eso te contesto luego. Dime. Que yo hubiera dicho displasia arritmogénica de ventrículo derecho, porque no me dedico a esto. Y lo que quiero señalar es que tiene que haber una especialidad como la hay de cardiología deportiva, porque esto no es de un cardiólogo clínico normal. Quiero decir, yo me hubiera puesto la A, pero claro, cuando leí la C, como dice el MIR, digo, es la C, por lógica, ¿no? Sí. Está claro, pero que te quiero decir que es que esto es una especialidad que hay que como es el hemodinamista, es que no se puede meterse en esto una persona que no haga lo que hacéis vosotros, es lo único que quiero destacar. Claro, si lo que te lleva, o sea, ya digo que es más fácil poner un diagnóstico que quitarlo. O sea, tú ahora tienes que decirle a los 2 o 3 cardiólogos que ya le habían dicho que era displasia, decirle no es una displasia, es una adaptación al deporte. Y le firmo la ficha y le doy acto. Ese es el problema, ¿no? Tomar esa actitud deportiva de decir, puedes seguir. Bueno, pues os voy a poner esto es de la tesis de mi adjunta, la doctora Eras. Fijaros que 1 de cada 5 deportistas de élite del centro nuestro, que es la tesis doctoral de ella, pues tienen 1 de cada 5 dilatado el tracto de salida del ventrículo derecho en valores patológicos con respecto a la población general. Pero también lo tienen dilatado tanto en el eje largo como en el eje corto, como a nivel basal en 4 cámaras. Eso quiere decir que yo lo veo dilatado y como tengo una distorsión de la realidad de que estoy acostumbrado a ver estos corazones, lo que te digo, yo vi el electro y lo vi a él y dije, tú no tienes una displasia. Que no tengo ciencia infusa, tengo mucha experiencia de haber visto muchos deportistas de élite. ¿Por qué? Porque te das cuenta y tú sabes esto, que tener esos valores para mí son normales y que yo no tengo el mismo baremo a la hora de valorar a un deportista que a uno de la población general. Entonces, claro, ¿yo qué le dije? ¿Habrá mucho paciente con desfibriladores puestos? Porque nos hemos mandado, ¿no? Sí. Estoy entendiendo eso, ¿no? Yo no lo sé cuántos hay, yo eso no te lo puedo decir, que... pero que yo sí que sé que hay gente que se le ha amargado la vida y se le ha dicho que tiene una displasia y que no la tiene y que esta gente, el deporte forma parte de su estilo de vida y al decirle que no hagan nada, me decía, mire doctora, yo ya me da igual no competir, pero a mí no me quitéis el deporte porque el deporte es mi vida, yo que si me lo quita yo me suicido, o sea, te lo dicen así. Eso es lo que te iba a comentar, que yo creo que la opción que la mayoría hubiéramos elegido hubiese sido la B. A lo mejor le hubiésemos dicho, sí, haz deporte, pero recreacional. No, yo creo que al final esa es la práctica, ¿no? Le dejas hacer un poco, pero no al nivel de tan alta intensidad. Le hubiéramos dicho 42 años, no eres profesional, ya no tienes edad. Haz a nivel recreacional. Claro, pero el deportista te va a decir, doctora, ¿pero qué? ¿Cuál es para usted? ¿Qué es para mí nivel moderado? Porque probablemente lo que para nosotros es moderado, para ellos es light, es nada. Y lo que ellos hacen para nosotros nos parece súper exigente, ¿no? Ese es el problema, ¿no? De que tienes que valorar el contexto en el que está ese deportista. Y este es un deportista que lleva toda su vida haciendo deporte y que ha sido profesional y que ahora no lo era, pero
pero seguía, fíjate tú, o sea, le dices que no haga nada, he dicho que tienes una patología, que te puedes morir, ahora tiene 2 niños, 2 niñas, y entonces, a pesar de todo, sigue haciendo otras cosas. Dice, a mí no me quitáis de este mundo porque me matáis. Entonces, lo que yo le dije es, pues sí, tienes un electro alterado, pues que tienes un corazón destrozado con test negativas en V1 o V3, pero que eso es un fenómeno de adaptación al deporte, es la sobrecarga de volumen en que se produce en el deporte y que es cambiante. O sea, ese electro que a lo mejor hoy esté así, dentro de 15 días ha bajado el volumen, la intensidad y se ha normalizado. Y estamos hartos de verlos que cuando vienen en pretemporada, sobre todo si han estado de vacaciones y no han hecho nada y quieren recuperar en la primera semana todo lo que no han hecho, ves unas ondas test negativas que llegan hasta V5. Y que aquí está Aníbal, que yo la veo y digo, ¡ay, esto tendrá no sé qué! Yo decir, no, eso es normal, es que se está adaptando al deporte. ¿Por qué? Porque esto te lo da el conocimiento experto. Ves que esa morfología de la onda T no es de displasia. La displasia se ve, y se ve en el electro, y no es lo mismo. Lo que pasa es que para eso hay que tener, como tú bien dices, una súper especialización en esto, ¿no? Porque es que si no, metes la pata. ¿Que tiene una cardiomegalia global? Pues sí. ¿Que tiene dilatación biventricular? También. Pero que tiene una función sistólica y diastólica conservada. Que si la hubiera tenido alterada, a lo mejor le hago el eco de estrés. Pero como para mí estaba normal, pues le dije, pues mira, lo que tienes es un corazón de deportista. Y no tienes, y lo firmo, no tienes ningún criterio diagnóstico de miocardiopatía arritmogénica. Y entonces a continuación le pongo, yo con mis informes, siempre pongo estas consideraciones médico-deportivas. O sea, no le digo, no tienes nada y te vas a traer. No, le digo, mira, lo que tienes es que tienes muy buena adaptación para el deporte practicado, en este caso ciclismo. Que no tienes ningún criterio que sugiera que estamos ante una miocardiopatía arritmogénica, una displasia de ventrículo derecho o una no compactada, que lo que tú tienes son un epifenómeno de adaptación al entrenamiento. 3, que vamos a ponernos en el caso peor, que fuera que tienes una miocardiopatía arritmogénica que todavía no ha dado la cara, pero en las últimas guías, incluso a los que tienen una miocardiopatía arritmogénica, si no están asintomáticos y no demuestras arritmia, bueno, la prueba de esfuerzo no tenía arritmias y el Holter, que no lo he puesto aquí por no más alargar más, tampoco tenía arritmias. Pues pueden hacer deporte, pero claro, con un nivel de evidencia C, no sabemos, porque hasta ahora siempre a los que se sospechaba o una dilatada o una hipertrófica o una arritmogénica se le quitaba del deporte. Entonces, aprenderemos a partir de ahora qué pasa con estos deportistas. Bueno, y con respecto al estudio genético, este hombre tenía 2 hijas y él estaba obsesionado, que como le habían dicho que era una enfermedad familiar y que se podía transmitir, pues que él quería saber si de verdad, por mucho que confiaba en mí plenamente, pero que quería estar seguro de que no la tenía. Entonces yo le dije, bueno, pues hazte un estudio genético, sin prisa y sin pausa. Yo estoy casi seguro que una de las mutaciones sarcoméricas o desmosómicas relacionadas con la arritmogénica no la vas a tener, te puede salir una de esas mutaciones o variantes de significado incierto, entonces, pues bueno, te tendrás que fiar de mí, que te digo que no tiene importancia o que la tiene, y si en el supuesto que salga, pues entonces ya haríamos un cribaje de tus familiares de primer grado. Y bueno, y le pongo siempre esta coletilla, que el deporte forma parte de su estilo de vida, que en este momento no hay ningún criterio para decir que estamos ante una miocardiopatía arritmogénica y que se le concede la aptitud para práctica de ciclismo a nivel recreacional y a moderada intensidad, pero que siempre, eso sí les pongo cuando en estos casos, que vayan siempre en grupo y que tengan un móvil con GPS por si algún día se sincopa y hay que ir a atenderlo, como no sería el primero. Y le calculé, según la prueba de esfuerzo, le calculé las frecuencias. Dije, mira, si entrenas estas frecuencias, estoy segura que no te va a pasar nada. Y entonces le puse para la bicicleta y la natación, porque le calculé los 2 umbrales, el primero y segundo umbral, entre 130 y 150, y le dije, y además vas a hacer entrenamiento de fuerza para que estés mejor, con mucha carga y pocas repeticiones, pues eso, 3 grupos musculares, 3 veces por semana y en series de 15 repeticiones. Y ahí se acabó. Ese es mi consejo, lo mandé, está feliz, está todavía en los primeros, ha venido a la revisión a los 6 meses, se encuentra estupendo y ha recuperado su vida. Entonces, lo único deciros, pues que bueno, que sí, que el deporte de alta intensidad, y luego de ahí va a hablar María Dolores en esas pruebas de ultrarresistencia, que ahí hasta el corazón más sano
te puede dar un disgusto porque las situaciones en las que se someten pues no son humanas y cada vez se buscan retos más difíciles, pero que muchas veces es que hay una pequeña anomalía subclínica que ha pasado desapercibida y es que la que le lleva a este accidente. Que los deportistas sintomáticos no deben participar en ningún deporte hasta que no se demuestre la causa, que es importante hacer un diagnóstico precoz de si estamos ante una cardiopatía o un epifenómeno de adaptación al deporte y que esto, las técnicas de imagen, pues nos van a ayudar a hacer el diagnóstico. Y que muchas veces lo que se va a necesitar, y yo creo que vamos ahí y las guías lo dicen, es que sea un abordaje multidisciplinar. O sea, yo lo tengo que decir, yo tengo deportistas con hipertrófica que están en alta competición y que han ido a las Olimpiadas, pero bueno, ahí estamos todos de acuerdo, hay un seguimiento y no pasa nada. O sea, lo importante es saber lo que tiene el deportista. Como yo les digo, mira, lo importante es saber si tienes una miocardiopatía, qué miocardiopatía tienes y qué riesgo tienes a medio y corto plazo. Y si todos estamos de acuerdo y está controlado, pues tú podrás seguir haciendo tu deporte. Y por tanto yo creo que es importante, igual que antes ha dicho, pues que tendría que haber dietistas o no sé, licenciados en ciencias de la educación física que asesoraran a los pacientes entre la actividad física que hay que hacer, pues habría que haber también dentro de los hospitales una especie de team en lo que todas las personas que tratan a estos deportistas pues hicieran una evaluación multidisciplinar para la actitud deportiva. Bueno, luego si queréis hablamos de más cosas. Sí, yo creo que dejamos las preguntas para el final. Solo incidir en una de las cosas que se señaló, ¿no? Que es lo de cuando se diagnostica un caso así, pues se cae en esa tendencia a restringir el deporte y esto, igual que otras patologías cardiovasculares, disfunciones del deporte se tratan con deporte, es decir, la mayoría de las veces no se para a la persona a hacer deporte, salvo una cardiopatía congénita pero que en ese momento se le para a hacer deporte, o hay niños que tienen una cardiopatía congénita muy severa y no es que se les restrinja a hacer deporte, es que incluso se les quita de la escolarización. Entonces, cuando una persona tiene un riesgo, lo tiene para todo en la vida y el deporte es una cosa que también se prescribe en la dosis, en la cantidad y en la posología recomendada. Entonces, muchas veces estas alteraciones se ven en entrenamientos disfuncionales y esto se trata y, como dice Araceli, pues habrá que tener especialistas y además es la combinación de especialista en cardiología deportiva y médico del deporte. Y con ello pasamos a otro escenario que es pues la persona que cree que no solo dentro de las nuevas guías es aparentemente sana, sino súper sana, y lo que va a hacer es una carrera de esas que se llaman, pues en Asturias tenemos Desafío de Oso Miedo, Quebrantahuesos, Heroica, Reconquista. Entonces son carreras de muy larga distancia que el riesgo, bueno, pues no sé si está en el deportista o en la carrera, pero nos va a desvelar algunos trucos o algunas cositas Mariado, que trabaja en el Hospital de Alicante, que ya la han presentado y que tiene muchísima experiencia en este campo. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias a la organización del Congreso por invitarnos y bueno, ya os he felicitado personalmente porque está muy bien organizado y la verdad es que está siendo muy interesante. Yo, más bien que traer soluciones, voy a traer un debate y voy a traer una problemática que tenemos en nuestra consulta y de verdad pienso que lo tenemos que tratar con la mayor humildad del mundo porque aquí sabemos que no llegamos y es la valoración del deportista amateur, sobre todo en las carreras de larga distancia. Como trabajamos la mayoría de nosotros en la privada, pues decir, y se me va a notar en lo que voy a decir, que no tengo ningún conflicto de intereses ni que en estos estos deportistas me visiten ni en ganar muchísimo dinero viendo a deportistas. Y este es el problema que tenemos aquí, son los certificados de aptitud deportiva. Y son los certificados de aptitud deportiva ya no en triatlón, o en fútbol o en deportes normales, sino en carreras de larga distancia, como puede ser la Titan Desert. 645 kilómetros, 5.800 de desnivel positivo, 7 días, 7 noches en pleno desierto con autoabastecimiento. Entonces, pues te hacen que le firmemos un certificado médico deportivo, que yo siempre me pregunto que por qué, si es para ver que realmente el deportista esté sano o bien es para evitar responsabilidades de la carrera. Desde el primer momento en que te dejan mano ancha para hacerle lo que quieras al deportista, pues ahí ya tenemos un problema porque no hemos llegado a ningún consenso en expertos de lo que hay que hacerle a estos deportistas.
Tenemos estudios, y eso es la suerte, la tremenda suerte de los que nos dedicamos a esto, a la cardiología del deporte, que la incidencia de muerte súbita en el deporte es bajísima, 0,82 cada 100.000 deportistas. Además, las mujeres prácticamente, es que si no quisiéramos hacerle reconocimientos, las mujeres es anecdótico lo que se mueren. Y además parece que el deporte en las mujeres sí que tiene un factor totalmente protector. Y lo que sí que sabemos es que la mayoría, mira, haces un estudio prospectivo, es de los mejores estudios que yo creo que se han hecho en el mundo, 288 casos, 25 provincias, y lo que analiza es la muerte súbita en el deporte, no en deportistas. En deportistas de 6 a 80 años. Y lo que se ve pues, durante estos años, durante 8 años, es que hay 288 casos, 11 durante la práctica de deporte competitivo y la mayoría durante el deporte recreacional. Lo que sabemos entonces es que los deportistas se mueren poco, pero los que más se mueren son los deportistas amateur, que precisamente son la mayoría de los que intervienen en estas carreras de larga distancia. ¿Podemos prevenir la muerte súbita con un reconocimiento médico? Pues vamos a ver las causas, pero es que las causas las sabemos todos. En deportistas senior, a partir de los 40 años, el 80% más son debidos a la cardiopatía isquémica. ¿Podemos prevenir la cardiopatía isquémica con un reconocimiento médico deportivo? ¿Estamos seguros de eso, de que podemos prevenirla? Pero lo que más me preocupa es que en deportistas jóvenes un 30% también es debido a cardiopatía isquémica. Que si un 30% es debido a cardiopatía isquémica, es de pensar que los que van a venir después pues tienen un riesgo, ¿no?, de aterosclerosis. ¿De qué depende de que un deportista sea finisher vivo en una carrera como la Titan Desert? Pues de 4 factores. Que el deportista sea sano, que es lo que intentamos prevenir con el reconocimiento, pero no solamente de esto. También depende de que esté bien entrenado, sobre todo en las carreras de larga distancia. También depende, en una carrera como la Titan Desert de autoabastecimiento, que sepa llevar bien las pautas de nutrición y que cumpla bien los habituallamientos, porque si no perfectamente se puede deshidratar. Y también depende mucho de que el deportista sepa ver los síntomas alarma, identificarlos y que pare a su debido tiempo. Pero es que en todas estas partes nos encontramos un problema. El problema es que decimos, vale, un deportista sano, yo con un reconocimiento médico puedo más o menos hacer un despistaje de miocardiopatía hipertrófica, pero ¿qué pasa con la cardiopatía isquémica? ¿Qué pasa con la mayor causa de muerte de estos deportistas? El ECG sabemos que tiene un escaso valor. El ecocardiograma tiene un escaso valor. Pero es que, ¿y la prueba de esfuerzo? Yo hago una prueba de esfuerzo, ¿es negativa? ¿Ya me quedo tranquilísima? Pues depende de cómo sea el deportista. Pero es que sale positiva. Es que si sale positiva, sé que 1 de cada 4, no todos van a poder tener un evento. Con lo cual, aunque salga positiva, tampoco va a querer decir que ese paciente vaya a tener un evento fatal. El ecocardiograma de esfuerzo no lo podemos hacer a todos, pero es que además de no poder hacerlo a todos, el ecocardiograma de esfuerzo en estos deportistas tiene un problema, y es que cuando llegan al pico máximo de esfuerzo, la frecuencia cardíaca baja tan pronto y tan rápido que la valoración es muy complicada. Un TAC coronario, el TAC coronario en deportistas amateur, en carreras de larga distancia, solo sirve para estar peor de lo que iniciamos, porque ya sabemos que tiene una aceleración del calcio coronario, pero que esas placas son más estables. Con lo cual, si hacemos TAC coronario, vamos a ver muchas placas coronarias que no vamos a saber darle un significado cierto. Y, por supuesto, no vamos a hacer a todo resonancia magnética. Con lo cual, en el reconocimiento médico, pues tenemos sus dudas. En cuanto estar bien condicionado o no, eso lo tengo que decir yo. Yo sé cuando un deportista está bien condicionado, cuando está bien entrenado. Sé su historia deportiva y tengo su electro, la eco y tengo una ergometría, a ser posible una ergospirometría, que sé si está o no bien adaptado, bien condicionado. ¿Pero qué significa estar bien condicionado en estas carreras? ¿Significa que voy a terminar la carrera dentro de los límites establecidos por la organización? Para mí eso no es estar bien condicionado. Para mí eso es tener una gran capacidad de sufrimiento, que en caso de tener algo puede ser que acelere la progresión de un evento fatal. Luego tengo que confiar en que ellos saben hacer perfectamente los habituallamientos y yo les puedo educar en síntomas alarma y lo hago. Pero es que estas son carreras de superación. Entonces, cuando haces una carrera de superación, es muy raro que el deportista vaya a parar por su propia iniciativa. Entonces, de eso realmente no me puedo fiar. Entonces, no hay consenso sobre lo que le tenemos que hacer a estos deportistas.
¿cuántos de ustedes le firmarían un apto solamente con un reconocimiento médico básico? Es decir, con una historia deportiva, familiar, exploración física y electrocardiograma. ¿Haríais solamente eso para firmarle el apto y decir que este deportista puede hacer la Titan Desert? Este deportista no tiene ningún factor de riesgo y la da 37 años. Con este electro, por ejemplo, que puede ser de cualquiera de ellos, simplemente este electro, ¿le firmaríais un apto sin absolutamente nada más? Yo no se lo firmaría porque a mí me gustaría saber cómo está adaptado. Yo le haría una eco para ver cómo está adaptado el deporte. Pero, y haces una eco y ya está. Sí. ¿Y entonces la cardiopatía isquémica? Bueno, es que tampoco se la vas a diagnosticar con una prueba de esfuerzo. Pero entonces, ¿para qué sirve el certificado de aptitud si la causa más frecuente de muerte? Eso es lo que quiero oír, que la causa más frecuente de muerte súbita, pues por desgracia, no la podemos prevenir. Pues no. Entonces, o sea, yo el planteamiento que traigo es si de verdad estos certificados pues sirven para algo, salvo para... Aquí tengo otro caso. Estudio complementario totalmente normal. Tiene 37 años igual, TAC coronario normal, que ya me viene a mi consulta con un TAC coronario rigurosamente normal, una eco rigurosamente normal, una prueba de esfuerzo rigurosamente normal, Holter que le han hecho 10.000 rigurosamente normal y una resonancia rigurosamente normal. Se quiere presentar a la Titan Desert. Este electro, ¿le firmamos el apto o no le firmamos el apto? ¿Perdón? Es caucásico. Es blanquito. Tú no les puedes decir que no la hagan, la Titan Desert. O sea, no le puedes intentar convencer de la... Claro. Ellos que se han estado preparando y que probablemente ya te van con la inscripción pagada. Pero claro, es que no encuentras nada. Tampoco tienes una evidencia de decirle, oye, pues mira, simplemente te voy a decir que no corras que no hagas la Titan Desert por este tipo de electro que es súper patológico. Este electro realmente ya te lo he dicho antes. Es muy patológico. Es muy feo. Feísimo. Te he preguntado si tenía alguna anomalía torácica Nada, o algo ninguna. por el estilo, porque es un electro que no es un electro típico de un deportista. Fíjate que R1 tiene con una onda R alta en V1, RSR', tiene una transición anormal, o sea, un crecimiento anormal de las ondas R. O sea, para mí, yo no sé si poner en duda la resonancia que dices tú que es normal, que sé que ya lo sé que lo hace muy bien, pero algunas veces a veces las cosas no son, o sea, yo no sé, o sea, yo le diría, tienes un electro muy anormal. En este momento no sabemos si tienes algo debajo de todo esto. Lleva con este electro desde toda la vida. Entonces, yo he tenido un caso, como te he comentado antes, hace muy poco tiempo, que también es una segunda, tercera, cuarta opinión, y que este tenía un electro también 33 años, tenía un electro súper feo como este, y al final sus cardiólogos le han hecho de todo, y en el estudio hemodinámico, pues ya no sabiendo qué hacer, le hacen un test de ergonomina, y salió súper positivo. Hizo un vasospasmo que te mueres, tiene una disfunción endotelial bestial y entonces ya ahí dijeron, pues que decida Araceli si puede seguir haciendo deporte. Entonces, claro, ¿qué hice? Pues sí, efectivamente tienes disfunción endotelial, tenía un eco normal, o sea, adaptado a su deporte que hacía. Este era un corredor de larga distancia, con 33 años y bueno, yo en este caso sí que le puse un antagonista del calcio. Dije, para que puedas seguir corriendo, yo no te dejo que salgas corriendo así como así, porque la disfunción endotelial la tienes, es algo constatado, y en una de esas te deshidratas y la hemos liado. Entonces, pues mira, vamos a darte algo, pero esto está todavía, lo tengo caliente, o sea, no sé, cuando venga la próxima vez ya veremos cómo está. Pero que te quiero decir que no hay nada en las guías, los expertos tampoco lo saben, qué hacer con esta gente, es que no se sabe. Pero también, si me hubiera planteado este chico, que me planteó la maratón, simple y llanamente, no es lo mismo que la Titan Desert. O sea, yo le digo, ¿estás loco? Si con una disfunción endotelial de caballo que tienes te metes en la Titan Desert, las posibilidades que tengas algo son muy altas. Entonces, claro, te tienes que pelear con ellos a demostrarle que puede hacer otro tipo de deporte. Es que estamos locos. O sea, los deportistas se están volviendo locos. O sea, cada vez, ahora hay la carrera por el Gran Cañón del Colorado, que son 450 millas corriendo
sin dormir, durmiendo 10 minutos, se tienen que estar a bases de cafeína y de estimulantes. Nadie aguanta 7 días sin dormir. Sí, Y luego pero mira, Y luego pasa lo que pasa. la cosa es que ellos deciden hacer estas carreras y nosotros les podemos aconsejar Claro, hacerlas pero o no, pero el caso es que hay que firmarles un apto. En carreras que nunca vas a poder reproducir en laboratorio Nunca. la exigencia de lo que conllevan. Y luego hay otro aspecto muy importante, bueno, dos aspectos muy importantes. El primero es que mucha de la gente que se mete a este tipo de deporte tan compulsivo, tan adictivo, no son deportistas. No, Es hombre, decir, eso por supuesto. traen una historia de sedentarismo, como pasó con Jim Fixx, que muchos sabréis un poco la historia, ¿no? Era un empresario con obesidad, con hipertensión, con dislipemia, nada diagnosticado. Su padre se había muerto de infarto a los 55 y él, hacia los 40 o así, decidió que se ponía en forma, que iba a ser el que mayor maratones hiciera del mundo y encima iba a difundir sus buenos hábitos de salud cambiando, iba a hacer un libro. Y se murió corriendo en un entrenamiento. Entonces, la cosa es esa, ¿no? Que esos deportistas tenemos el sesgo de infraestimar su riesgo y que pueden tener ya un riesgo acumulado alto, y luego cuando nos tenemos que firmar ese apto, a veces nos dan la opción de hacer pruebas, pero no siempre. A veces te vienen con una hoja donde tienes que hacerles una prueba de esfuerzo y firmar que con esa prueba tú les haces el apto. Y cuando tú les sugieres hacer un reconocimiento de otro tipo, o por lo menos empezar con una consulta médica de otro tipo, pues ellos, claro, juegan con que estás en la privada, yo me pago la prueba, me firmas el certificado y punto. Bueno, Entonces, pues yo no he se lo discutido firman, ¿no? con muchas... O no se lo firmas. Ya está. Claro, con muchas organizaciones el tema de que ellos digan que les tengo que hacer una prueba de esfuerzo. Yo les hago la prueba de esfuerzo y te doy el informe, pero si quieres que yo firme un apto, yo tengo que hacerle una valoración. Y eso, pues, a veces es muy difícil. Sobre todo eso, ya no solo cuando te permiten la valoración, sino cuando te dicen que les firmes la prueba para descartar, porque es la prueba que ellos piden. Yo creo que ahí está el kit de la cuestión. O sea, tú cuando participas en una carrera de larga distancia sabes que vas a un deporte extremo. Entonces el deportista tiene que ser partícipe de saber a dónde va. Y nosotros le podemos firmar un apto y si él quiere podemos verle para saber si está, pues eso, para descartar ciertas cardiopatías. Pero lo más importante, la cardiopatía isquémica, es la gran desconocida, porque además puedes tener una placa en la diagonal y con eso te mueres, y una placa en la DA, luego no te pasa nada. Entonces, debemos saber que es la gran desconocida. Yo creo que habría que empezar a decir que estos deportes debe ser el paciente el que elija hacerse o no un reconocimiento para saber cómo va, y él es el propio responsable de un apto o no un apto, desde mi punto de vista. Uno de los casos que se presentó por la mañana era una persona aparentemente sana, joven, que tenía justo 37 años, ¿no? Y que infartó con el del LDL que arriba abajo. Es que lo que cambia en esos dos es que uno se autollama deportista y quiere hacer la Titan Desert, ¿sí o no? O sea, al final, la persona que tienes en la consulta, tienes que tener en cuenta lo que te dice él, pero tened en cuenta que lo que es una persona de 37 años y lo que viene detrás. Entonces, a veces tienes que tirar más de la cuenta y no hacer infravalorar su riesgo porque soy deportista. Y ya con eso, porque eso es una medalla que ya se cuelgan antes de la de finisher. Hay una pregunta. Sí. Poco es lo que yo hago. Yo realmente a los pacientes, pacientes que son pacientes, a los deportistas, en el informe cuento el valor predictivo negativo que tiene la prueba, la sensibilidad y la especificidad. Y luego, cuando voy a hacer una valoración definitiva, por ejemplo, digo, pues en esta prueba que duró tanto tiempo y alcanzó tanta frecuencia, el paciente no tuvo ninguna complicación, pero eso no significa que en otras circunstancias diferentes no pueda tener problemas. Entonces, es una forma de cubrirte y dejar su responsabilidad eso a él. Lo estuvimos hablando y realmente el valor legal de eso es muy incierto. Claro. En las pruebas estas te exigen que un certificado de actitud, que digas que sí o que no la puede hacer. Yo creo que lo tienen los organizadores para ellos liberarse de responsabilidad y te la transmiten al médico que la firma. Sí, eso es así. Vamos a ver, yo estoy aprendiendo mucho en esta, porque no sé nada y estoy aprendiendo mucho. Ahora, cuando un paciente entra en un programa de rehabilitación cardíaca, por lo menos en La Paz, firma un consentimiento.
un consentimiento, quiero decir, un consentimiento que va a hacer un programa que tiene beneficios y todo, pero que tiene un riesgo. Si vosotros, yo lo digo desde fuera, aceptáis eso, es porque vosotros lo aceptáis, pero vosotros también, con una sociedad científica detrás, podéis exigir que el paciente firme un consentimiento o una hoja de información. O sea, ¿eso se puede exigir? Lo debería hacer la carrera. Lo tiene que hacer los organizadores de la carrera. ¿Por qué te entráis en ese juego? Quiero decir, ellos tienen unas normas, pero también vosotros podéis poner vuestras normas. Pero creo que eso hay que hacerlo antiabogado o notario. Da igual. Lo que te quiero decir es que tú, obviamente, ni Araceli ni Amelia lo van. Pero es que tiene que haber una sociedad científica que respalde y que diga, oiga. Por supuesto. Y es que eso se tiene que mover desde vuestro grupo. No puede ser que estéis en pelotas ante esta situación. Llevas toda la razón del mundo, Almudena. Llevas toda la razón del mundo. Cuando tú firmas este tipo de certificado apto o no apto, tú firmas ese certificado en unas condiciones que no reproducen una carrera de estas condiciones. Pero tú no puedes tener ningún tipo de responsabilidad. Tú solo puedes decir que bajo las pruebas que tú le has hecho, y tú eliges las pruebas que le has hecho, el paciente no tiene ningún síntoma ni ninguna alteración funcional, pero que le pase algo al paciente hasta depende de las condiciones climatológicas, que son impredecibles. Pero ¿sabes qué pasa, Patrick? Para ver una página de lo que sea tienes que decir aceptó las cookies o lo que sea. ¿Cómo es posible? Coño, es que esto no yo estoy alucinando. Pues, entre la displasia ritmogénica y ventrículo derecho, que no era. Y esto yo ya me voy a dormir porque es que no sé nada. Eso sobre lo que es muy razonable decirlo, pero daros cuenta que lo primero sí que es cierto que no son reproducibles, incluso en personas sanas tú ves la evolución de sus parámetros a lo largo de la evolución. El corazón es el mismo, pero empiezas a gastar glucógeno, a gastar cosas, tu frecuencia cardíaca va aumentando, tus iones se alteran, es decir, puedes hacer una arritmia maligna solo por los cambios de iones. Pero en el momento que un deportista se cae en un campo de fútbol, como ha pasado, al primero que llaman es al cardiólogo. Y tanto. Y llaman a la Sociedad Española de Cardiología para que Risto Mejide entreviste inmediatamente a un cardiólogo. O sea, eso es... El problema de todo esto que yo veo fundamental es que, como hemos visto, los corazones de los deportistas son muy especiales y los electros son muy... Sí, y las resos. Entonces yo muchas veces veo un electro que para mí es completamente normal, como puede ser este, y os aseguro que habrá cardiólogos y muchos que digan que este electro, por Dios, ¿cómo le has dado este electro esto con esa repolarización que tiene y demás? O sea, que es verdad que estamos pues muy descubiertos. ¿Y el siguiente electro? Y así vamos avanzando porque pues quedan 10 minutos. que somos yo te lo agradezco, pero no es tan fácil, ¿eh? Somos 4 o 5, no para que quede grabado, como antes la dislipemia. Yo creo que sí que se debería proteger de alguna forma. Sí. Pero es que también no sabemos qué tienes que hacer. Es que firme un consentimiento. Yo, por ejemplo, en los casos estos que son... O sea, vamos a ver, yo lo que no hago, lo que hacen otros compañeros míos europeos, que no ponen el diagnóstico, dicen otra cosa. O sea, tú imagínate, miocardiopatía con hipertrofia, que es lo que pone, que no es típico del corazón del deportista, pero que la evolución te definirá su comportamiento. Apto. Es una hipertrófica como la copa un pino, pero no ponen en ningún sitio que es una hipertrófica para no pillarse los dedos. Yo sí lo firmo y digo, tienes una hipertrófica de bajo riesgo y puedes jugar. Entonces, eso sí que hago. Yo tengo un documento que eso me lo saqué yo porque he estado tan sola durante tantos años que me tuve que buscar la vida. Entonces, es un consentimiento que hablé con unos abogados de exención de responsabilidad, ¿no? Liberación de riesgo y exención de responsabilidad. Entonces, el futbolista con 2 testigos, que me ha tocado incluso con futbolistas profesionales, que vengan 2 testigos que firman que en el caso que les pase algo, eximen al club, al médico del club y a la cardióloga que le hemos firmado que puede competir, ¿vale?
Pero bueno, yo no sé si eso llegamos a los tribunales, no sé si acabó en yeserías, o sea, que no lo sé, porque el juez puede decir, vale, pero tenía coacción porque este señor no sabía exactamente lo que implicaba ese diagnóstico, ¿no? Pero bueno, por lo menos tienes un documento de que conoce el problema, que ellos lo firman con 2 testigos y de una excepción de responsabilidad. Bueno, hay un caso como es el del Tottenham que implicaron que se tuvo una muerte súbita a un deportista y ahí cayó todo el mundo. Cayó el club, el médico del club, el cardiólogo que le firmó y todos pagaron a la familia porque al final todo se soluciona con dinero. Pero claro, es un montón de miles y miles de libras. Pero eso porque el juez decidió que el deportista, por mucho que hubiera firmado, pues no sabía exactamente las implicaciones que tenía. Y esto es lo que es así. No hay nada. Lo único los italianos que quitan a todo el mundo que pero tenga claro, los italianos la lo más quitan. duda. Los italianos que dicen no apto, punto, no compites. El problema es que son carreras que mueven muchísimo dinero. Entonces ahí hay que implicar a la organización de la carrera. Es decir, estamos hablando de carreras que, empezando por la más suave, que es la maratón, homenajea a la primera persona que se murió en una maratón, porque hace homenaje a eso la carrera. Entonces ya partiendo de que el origen de la carrera es ese, pues ya todo lo que viene pues a lo mejor se os dará por añadir. A lo mejor lo que tenían que hacer las carreras, en vez de pedir un certificado de aptitud, porque tú dices que exacto, porque lo que tienes que decir que exacto para que haga la quebrantahuesos, o que haga la Titán de Ser, o que haga la carrera de los sables, o que corra los 110 kilómetros de ronda. Es lo que te piden los organizadores y ellos se liberan de responsabilidad. Pero eso es imposible hacerlo. Totalmente. Yo creo que como sociedad pues las pone. Y no te digo en Francia, ¿eh? Sí. En Francia, sin un certificado no corres nada. Bueno, sí, yo pienso igual, que quizá un consentimiento informado. Tú firmas, pero él también. Pues a lo mejor lo que habría que intentar convencer a los organizadores de las carreras o los de estos eventos es que no pidan un certificado de aptitud, que pidan un consentimiento de aceptación del riesgo de los participantes y ya está. Si no se ve el electro siguiente, no pasamos, porque lo importante es esto. Convencer a nadie. Desde la Sociedad Española de Cardiología tiene que salir un documento de posicionamiento diciendo que no ustedes hacen de esto. No pueden poner las normas medias. Mira, Almudena, ¿sabes qué pasa? Que de verdad, nosotros aquí, lo de no poner conflicto de intereses lo he puesto a posta. Es que esto es un mundo privado. Y eso es lo lamentable, que es que hay gente que firma estos certificados sin ni siquiera ver mirar al deportista, ¿eh? Pues no existe en ningún sitio del mundo, nada más que los italianos, y los italianos tienen una legislación muy estricta. Tienes toda la razón. Alteración del electrocardiograma se informa al paciente y el paciente asume responsabilidad. Firma como no informa de las pruebas y tú no sabes si es verdad. Firma al médico y firma al además, tú diciendo que tiene esto. Asume el riesgo de 1 por 1 millón. Si os parece bien, al grupo me comprometo a hacer la consulta al gabinete jurídico de la Universidad de España, que lo haga. Bueno, seguimos porque ya vamos a acabar. Yo creo que ha sido súper interesante esta conclusión. Yo creo que todos, la verdad que no sabíamos que no había este desamparo legal y es importante que nos lo hayáis contado y todavía más importante si de aquí sale un consenso y un documento oficial que os apoye un poco. Y sí que también os animo a que cualquiera que le venga a un deportista con el certificado a firmar, que nos remita ese certificado al grupo para ir haciendo recopilación de los tipos de los diferentes tipos de certificado, porque cuantos no hay ninguno, son todos iguales. Sí, son todos iguales, exacto, y ya está. Vamos. A mí ya se me ha olvidado la cardiología, ya soy mayor y ya estoy en la fase casi negativa. Pero si yo veo ese electro,
nunca firmaría que no tiene riesgos, aunque tenga todo lo demás normal. Claro, ¿ves? Entonces, Nunca, ya si lo porque el riesgo a morirse no sabemos. Y es que es lo malo, porque si supiéramos que se puede morir en un 50% de los casos, sí lo firmaríamos. Se puede morir en un porcentaje altísimo. Y entonces el problema es que el enfermo decida si, la persona decida eso, pero es que no sabemos. Ese es el gran problema. Si supiéramos de verdad el riesgo que existe, lo poníamos. Pero yo no firmaría una nota porque el esto es feísimo. Yo tampoco la firmaría, pero yo tampoco. Pero es tan feo, y ya sé que no es decir nada, tan feo que me da miedo, porque no sé qué puede pasar. Es que no tengo ni idea. Y mira, eso es claro. Y lo más feo de todo es que cuando tú le dices polémica que has creado, va a ir a pagar otra consulta a quien se lo firme. Es muy infrecuente. Porque esto también es cierto. Y esto también somos todos muy responsables de que eso no ocurra. Es frecuente a otros niveles. Es frecuente que, por ejemplo, ya sabéis que hay muchos Marfan que miden 2,14 jugando a baloncesto. Y los Marfan se mueren. Y en Estados Unidos hay problemas serios porque se les avisa, hay riesgo de muerte. Yo tengo un sobrino que es canario, que mide 2,14 y tiene ya 40 años. Pues cuando tenía 20 es un Marfan diagnosticado desde pequeñito. Entonces le quisieron jugar bien al baloncesto. Mis cuñados me preguntaron, no puede jugar a esos niveles. Y entonces había dos, equipos de baloncesto, uno de Tenerife y otro de acá en Canarias, que le dijeron que no se preocuparan, que le llevaban un médico a todos los partidos. Pues sería para firmar el certificado y ya está. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir y ya acabamos. Bueno, voy a ir muy rápido. ¿Tú firmarías? ¿Tú firmaste ese electro tan horrible? Pues lo firmé. Lo firmé porque conozco al deportista desde hace muchísimos años. Lo he visto, es verdad que lo he puesto un poco para crear la polémica. Bueno, porque sí, siempre he pensado que si a ese paciente le pasaba algo, por supuesto, me iban a buscar las cosquillas. No participaba en la Team Thunderset, es decir, que era un medio maratoniano. Una cosa normal. Una cosa normal. Luego, la duda que siempre tengo es cuando me viene uno que va a hacer una carrera de larga distancia y me viene con este consumo 33,5, pues lo siento, pero no está preparado. ¿Qué pasa? Que la termina y entonces pone en el informe, a pesar de que la cardióloga me dijo que no estaba preparada, la he terminado. Entonces, pues estas cosas yo creo que también nos deberíamos negar a firmar consentimiento, a firmar actitudes que nada. Luego, pacientes que te encuentras como que tiene 43 años y la frecuencia cardíaca máxima que alcanza son 139 latidos por minuto. Entonces, ¿qué le está pasando a este deportista? Pues que está más pasado que la moto de un hippie. Entonces, todas estas cosas con un electro tampoco lo vería. Y luego, que nos creemos que los deportistas son sanos. Los deportistas consumen de todo. Y también tienen muchas ayudas enogogénicas que hacen que los eventos puedan ser más frecuentes. Y luego que hablamos mucho de las actitudes, pero no vemos lo realmente importante. ¿Qué es esto? Y es este estudio que se hizo en 6 periodos, en las que vemos que la incidencia de muerte súbita es sobre la incidencia al manejo y la supervivencia en muerte súbita. Vemos que a lo largo de los 6 periodos la incidencia de muerte súbita es la misma, pero se usa muchísimo más las técnicas de RCP y muchísimo más el DAI, y mirad cómo aumenta la supervivencia. Y esto es realmente lo importante y realmente lo que le tendríamos que exigir a las carreras, que de verdad fueran espacios cardioprotegidos. Como conclusión, que la valoración del deportista veterano es un reto, que no existe consenso entre nosotros sobre el tipo de estudio necesario, que jamás se pueden reproducir las condiciones extremas en un laboratorio, que el deportista, sus personas cercanas, porque son las que te van a acabar denunciando, y las organizaciones deportivas deben ser conocedoras de esto, que un buen condicionamiento junto con la detección de los síntomas alarma es una parte clave y que debemos establecer estrategias de cardioprotección. Y mi última frase es lo que hemos estado hablando con Almudena y con Raquel, que el debate sobre estos temas deben ser puntos importantes en nuestras reuniones científicas para tomar soluciones. Yo creo que, muchas gracias a las dos. Yo creo que el punto más importante ha sido el cuarto tuyo de las conclusiones, ¿no? Que hay que informar al paciente, a la familia, que es la que te denuncia, y a las organizaciones de las carreras para que sepan cuando te denuncias si pasa algo, para que sepan y estén informados, y no toda la responsabilidad recaiga sobre ti.
Ha sido, Gracias, Almudena. yo creo que ha sido una mesa súper interesante. Hemos aprendido todos un montón. Es un gusto oíros hablar a las dos y es un gusto aprender de vosotras a las dos y que os llamemos y vengáis y digáis que sí, es un gusto todavía mayor. Yo voy a dejar a Amelia que despida la mesa como moderadora y a continuación vamos a dar paso a la última mesa, que es la de ciencia en comprimidos. Igual la van a tener que comprimir un poco más por el tiempo que nos hemos pasado, pero solo un poco. Bueno, pues nada, cierro muy sencillamente diciendo que el deporte no mata, que no es una enfermedad, pero que necesita pues tener una dosis adecuada y hacerlo pues eso, con cabeza y de cabeza. Pero bueno, siempre con un asesoramiento médico, igual que puede tener lo que es la licencia para conducir o un asesoramiento en un embarazo o así. Y luego solo una advertencia también, que si os ocurre pues que a veces esto de las sustancias ergogénicas, que veis que pues se puede asociar a veces a una arritmia o tal, esto se tiene que declarar, igual que se declara en la hoja amarilla lo de las medicaciones, también lo podéis reportar a Ecosan. Entonces, que estéis sobre ello porque también ayuda. De hecho, una de estas carreras que se hizo hace poco tiempo, uno de los patrocinadores era Red Bull. Era Red Bull una de las sustancias digo sustancias porque es una sustancia, no es un alimento ni otra cosa, es una sustancia, se daba en el avituallamiento y además vendía que era un producto muy saludable con propiedades de agua alpina. Cosas así. Entonces, cuando veáis eso, denunciadlo.